líderes juveniles de habla hispana, bienvenidos a paralíderes.org. En este canal encontrarás herramientas que te podrán ayudar a avanzar, a mejorar, a potenciar tu ministerio juvenil. Así que puedes ir a nuestra página y buscar toda la información gratuita que para ti tenemos y que puede ser de bendición para tu liderazgo. Hoy vamos a ver un tema muy interesante también, que es el arte de preguntar. Anteriormente estábamos viendo el video o compartimos contigo un video acerca de coaching y consejería. Nosotros, por lo menos yo, me inclino un poco más hacia el coaching. Me gusta que a través de las preguntas las personas puedan descubrir las herramientas que el Señor ya les ha dado para poder salir de las situaciones donde están. Tú tienes las herramientas. Cada uno de nosotros tenemos dones, talentos y habilidades que podemos utilizar para salir del atolladero, para salir de ese lodo donde estamos patinando. Pero a veces necesitamos que otra persona externa nos haga las preguntas necesarias y poderosas para poder avanzar. Así que vamos a ello. Lo primero que quiero compartir contigo es que Jesús era el maestro de las preguntas. En Lucas 2, 46 al 47, Jesús nos habla, dice: al cabo de 3 días lo encontraron en el templo. Acuérdate de ese episodio donde Jesús se le pierde a María y en su adolescencia está ya haciendo preguntas y está en el templo, ¿no? Sentado entre los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Él le hacía preguntas a los maestros, pero también respondía. Dice: todos los que lo oían se asombraban de su inteligencia y de sus respuestas. El arte de preguntar tiene que ver también con el arte de escuchar. Jesús escuchaba, pero también hacía preguntas, y mucho de su ministerio fue en base a las preguntas. Mucha gente no entendía. Mucha gente quería ya que le dieran el pan servido. ¿Recuerdas los 5 panes y los 2 peces y toda la multiplicación? Mucha gente no estaba interesada en responder las preguntas que Jesús le hacía, sino solamente en recibir el pan y recibir el pescado. Así que ten en cuenta esto al momento de hacer preguntas. Va a ser difícil. Mucha gente solamente quiere la solución a sus problemas. Pero dime qué hago, pero dime qué hacer. Cuando empezamos a hacer preguntas, obligamos a la persona a que él mismo, a que ella misma, elabore las respuestas y las acciones que debe hacer para continuar. Así que es importante que tengamos esto muy en cuenta. Hay una ley Chandler, dice: la mejor forma de influir en la conducta de un individuo o intuición de este individuo es hacer preguntas. Es la mejor forma de influir en la conducta. Cuando tú impones un consejo, cuando tú impones algo, una meta o una acción, siempre se va a ver como una imposición. El subconsciente de la persona lo va a tomar como una imposición. Pero cuando tú haces preguntas y las mismas personas elaboran sus acciones y su respuesta, es algo que ellos ya tienen, que dicen: esto lo elaboré yo. ¿Qué son las preguntas poderosas? Y esto es algo que todos siempre hacen esta pregunta. Pero, ¿qué son las preguntas poderosas? ¿Cómo puedo hacer unas preguntas poderosas verdaderamente? Mira, las preguntas poderosas son aquellas que dan sentido a la persona, que hacen que la persona entienda cuál es el sentido de las cosas que está planteando y que la ayudan a encontrar su propia realidad y sus posibilidades. Son preguntas dirigidas a las personas, no solamente para saciar mi curiosidad, sino para ayudarlos a destapar esa solución que ya el Señor ha puesto en ellos. Las preguntas poderosas abren espacios de reflexión que nos permiten explorar nuestra realidad interior cuando la hacemos y cuando nos hacen. Hay una lista, porque todo el tiempo la gente pregunta: dime cuál es la pregunta poderosa, qué pregunta poderosa puedo hacer según este problema, según esta situación. Mira, no hay una lista de preguntas poderosas. Las preguntas poderosas no son de las que se dan en una lista preestablecida. Surgen de la escucha activa. Una pregunta sencilla, hecha en el momento correcto, se convierte en una pregunta poderosa. Pero
eso solamente ocurre cuando estás pendiente, cuando estás escuchando activamente. Si no estás escuchando activamente, es posible que formules una pregunta muy rimbombante, muy poderosa, espectacular, pero si la haces en el momento inadecuado, esa pregunta no pasa a ser una pregunta poderosa, sino solamente una pregunta de relleno o algo que te puede desviar totalmente del tema en cuestión. ¿Hay un método? Sí, hay muchos métodos para hacer las preguntas poderosas. Uno de ellos es la escucha activa, pero hay 3 cosas que quiero compartir contigo que pueden ayudarte a hacer estas preguntas poderosas de una forma más efectiva. Lo primero que tienes que pensar es, ¿a quién beneficia esta pregunta? ¿Beneficia a mí, a mis ansias de conocer más, saber más de lo que esta persona me está hablando, o en la parte de la guía, o a la persona? Esta pregunta beneficiará verdaderamente a la persona que está escuchando. La pregunta que hago, ¿va hacia adelante o va hacia atrás? ¿Ayuda a la persona a avanzar o ayuda a que se retraiga y vaya hacia el pasado? Es importante porque las preguntas poderosas siempre impulsan desde el presente hacia el futuro. ¿Quiero corregir o quiero ayudar a crecer? Es importantísimo que tengas en cuenta si la pregunta que estás haciendo es para corregir una conducta, para corregir un pensamiento, o para ayudarlo a ellos a entender o a ellas a entender qué es lo que necesitan hacer según sus propias capacidades y herramientas. Tipos de preguntas que podemos hacer. 2, las preguntas más básicas que siempre están presentes en todo lo que hacemos. Las preguntas cerradas y las preguntas abiertas. Y quiero darte un ejemplo. Las preguntas cerradas son aquellas preguntas que no dan margen al error. O sí o no. Estas preguntas que se enfocan solamente en estas 2 variantes, sí o no. Ejemplos de estas preguntas. ¿Estás de acuerdo con este enfoque? La persona te va a decir sí o te va a decir no. ¿Te parece bien que pasemos a otro tema? Cuando ya se vuelven como muy repetitivos. ¿Estás preparado para hablar de esto? Cuando ya vemos que la situación se pone un poco más tensa, ¿no? Estas preguntas cerradas no dan mucho margen a que la persona pueda darnos más tela que cortar o más de dónde domar. Estas preguntas se contrastan con las preguntas abiertas. Y mira el ejemplo de cada una de las preguntas que están arriba y cómo se pueden formular para que te dé más cancha, para que te dé más oportunidad de conocer a esta persona y de que él pueda conocerse. ¿Qué piensas acerca del enfoque que se está tomando? Ahí la persona necesariamente tiene que pensar en cómo definir este aspecto, ¿no? Con respecto a este tema, ¿hay algo más? A diferencia de, ¿te parece bien si pasamos a otro tema donde cortamos completamente? Con respecto a este tema, ¿hay algo más? Siempre busca algo más, siempre busca. ¿Hay algo más que me quieras contar? ¿Algo más? Con respecto a, ¿estás preparado para hablar de esto? Podríamos hacer una pregunta abierta que diga, ¿qué te está diciendo el Señor acerca de hablar de este tema? Y por ahí entonces también tocamos el punto espiritual y el punto de qué dice el Espíritu Santo, qué le está tocando el Espíritu Santo en ese momento para que esta persona pueda hablar del tema. Otras preguntas poderosas son las preguntas sobre emociones y la retroalimentación. Las preguntas sobre emociones comprenden los sentimientos, ayudan a comprender los sentimientos y las emociones que ayudan a la persona a entender su conducta y sus planes. Hay preguntas como, ¿cómo te sientes cuando? ¿Cómo te sientes cuando? Si has tenido esa escucha activa, vas a poder determinar qué situaciones están pasando en la vida de la persona que lo hacen sentir de diversas formas. Entonces, tú preguntas, ¿cómo te sientes cuando pasan estas cosas? ¿Podrías darle un nombre a lo que estás sintiendo ahora? Eso también ayuda a que la persona pueda identificar qué emoción y qué sentimiento está pasando por su cabeza y qué está provocando estos sentimientos. También tenemos las preguntas de retroalimentación. Mira, pasa muy a menudo. Muchas veces las personas no escuchan lo que dicen. Hablan y hablan, pero no están escuchando atentamente lo que ellos están diciendo. Por otra parte, muchas veces hablamos, pero no comunicamos exactamente lo que queremos decir. A veces pensamos que estamos diciendo, hablando y hablando y que la otra persona está escuchando
y entendiendo al 100% lo que nosotros queremos decir. Y eso es una total mentira, una total utopía. ¿Ok? Entonces necesitamos cerciorarnos de que estamos entendiendo lo que la persona nos está diciendo, pero que también esa persona está entendiendo lo que está diciendo. Así que para ello tenemos unas preguntas de retroalimentación como lo que entiendo de lo que dices es. Lo que entiendo de lo que me estás diciendo es, y hacemos un micro resumen de lo que esa persona nos dice. ¿Quieres decir que cuando pasa esto, ahí la persona empieza a escuchar retroalimentándose de lo que tú estás diciendo y es posible que te digan exactamente, eso era lo que yo quería decir o no me entendiste bien, eso no fue lo que yo quise decir. Entonces ahí hacemos nosotros un match y decimos, ok, no entendí bien, ¿podrías explicármelo mejor? O si entendiste bien y la persona te dijo exactamente es lo que quiero decir, bueno, entonces continuamos a otro tipo de preguntas que pueden ayudarte a también tener mayor fuerza. Y hay muchos tipos de preguntas. Solamente quiero mencionarte estas pocas en este corto video. Si quieres más información puedes ir a paralíderes.org y ahí vas a tener más información acerca de coaching, preguntas poderosas y cómo hacer también consejería y todo esto, ¿no? Pero lo último que quiero hablarte son de las preguntas de acción. Una vez que entendemos toda la situación, todo el problema, y la persona está entendiendo y está saliendo y avanzando en su comprensión de la situación, estas preguntas generan cambios en la conducta. No son consejos, no son consejos. En el coaching no se dan consejos, se hacen preguntas. ¿Okay? Para que la persona marque su propio campo de acción o su propio camino. No deben ser condicionadas estas preguntas. No es que yo me di cuenta de algo y entonces le hago una pregunta para que la persona también se entere de lo que yo me di cuenta. No. ¿Crees que deberías hablar con esa persona? Es como que decir, bueno, estoy hablando de una situación donde necesito hablar con la persona porque puedo resolver. Entonces nosotros hacemos una pregunta coaccionada o una pregunta condicional. Donde dice, ¿crees tú que deberías hablar con esa persona? Esta es una pregunta cerrada. Oh, claro, debería hablar con esa persona. Pero es más importante hacer una pregunta abierta aquí y una pregunta de acción. ¿Te gustaría hacer algo distinto la próxima vez que te pase esta situación? ¿Qué harías distinto la próxima vez? ¿En qué aspecto podrías mejorar? ¿Cuándo lo harás? ¿Me podrías decir algunas fechas de cuándo podrías hacerlo? Háblame del plan de acción que tienes para solucionar esta situación que acabas de ver. O ya tienes un plan de acción acerca de esto. Entonces ahí vas viendo y vas descubriendo y él va descubriendo o ella va descubriendo los pasos de acción que necesita, las cosas que necesita hacer, accionar para poder resolver el problema que tiene. Mira, todas estas preguntas poderosas, todas estas preguntas que podemos hacer necesitan de algo muy importante, la paciencia. Muchas veces las personas no se van a dar cuenta, aún respondiéndose, no se van a dar cuenta a la primera de lo que necesitan hacer. Por eso que en el trabajo del coach necesitas tener mucha paciencia y con los adolescentes y jóvenes mucho más. A veces se darán cuenta rápido, a veces durará mucho más tiempo, pero haz las preguntas precisas, haz las preguntas una y otra vez en la medida que que cada una de las personas pueda entender las situaciones que tiene y las herramientas que tiene para solucionarlos y cómo el Espíritu Santo y el Señor pueden ayudarlos. En esa medida, el trabajo que estás haciendo tendrá mucha más trascendencia que acortarles el camino del entendimiento diciéndole, tú deberías hacer esto. Así que te invito a que puedas hacer estas preguntas, que puedas escuchar atentamente para formular las preguntas perfectas en el momento perfecto. Bendiciones.